Señor nos ha concedido. Tengo el privilegio en esta oportunidad de presentar al ministro que nuestro apóstol, nuestro padre espiritual ha delegado para la enseñanza de la escuela profética, hermano Hemner Mendoza, pastor Hemner desde Petén. Mire desde dónde viene el pastor a bendecirnos. Señor, te use, amado. Gloria a Dios. Gracias, pastor Gil. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Los miro bien peinados, bien bañados. Y gloria a Dios, ¿verdad? Estoy contento, ¿verdad? Agradecido con el Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Creo que parte de lo que voy a hablar hoy es lo que quisiera exponerle desde mi corazón, pero antes quisiera agradecer a Dios primeramente y a mi padre espiritual, el apóstol Sergio, y a mi madre Leti, ¿verdad? Que es la que hasta cierto punto, ahora pues ya aparece más, pero todo el tiempo que estuvo, ¿verdad? En el anonimato quizá, guardando, entregando, ofrendando al siervo, y es algo que debemos nosotros honrar en cada momento que nos acercamos aquí. Yo creo que es parte del desarrollo de lo que un siervo tiene y los bendecimos. ¿Cuántos bendicen a la familia apostólica? Damos gloria a Dios por sus vidas y yo creo que el seguir ese camino nos va a llevar a tener mucho éxito espiritual, ¿verdad? Amén. Vamos a orarle al Señor para que Él me ayude y que pueda respirar un poquito yo, ¿verdad? Porque Dios es bueno, pero también los nervios a veces lo... Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Agradecemos porque en medio de tanta necesidad, Señor, tú nos traes, tú nos tomas como dignos, tú nos pones para el ministerio, Señor, y nos habilitas, nos capacitas y nos entrenas, Señor. Para eso venimos esta mañana, para que tú nos entrenes por medio de tu palabra, para que podamos recibir, Señor, esa instrucción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Pedimos, Señor, que guardes a nuestro apóstol, a nuestra madre, a su familia, Señor, y que cada uno pueda hacer, Señor, en cada una de las congregaciones la función ministerial a la cual tú nos has llamado. Usa mi boca, Señor, y nos conectamos con tus siervos, Padre, tanto emisores como receptores, dando tu palabra, y así, Señor, en un mismo espíritu pueda caer, Señor, hasta el borde de las vestiduras. Te bendecimos, Padre, y te pedimos todos los permisos, Señor, para poder entrar delante de tu trono, el trono de tu gracia. Amén, amén y amén. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que una de las funciones de los 5 ministerios, como lo hemos aprendido, es el de ser libertadores. Hemos estado teniendo un gran bagaje, ¿verdad?, de palabra con relación a Adán, y quiero empezar yo con algo que me llama la atención. Anoche el apóstol predicaba sobre la herencia, ¿verdad? Y nos dio un montón de semilla preciosa, y yo creo que uno de los textos que a mí me impactó, que siempre impacta, ¿verdad?, es de Gálatas 4:1, yo creo que se los puse aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Y él se enfocaba en cuanto a la herencia, ¿verdad? No puede recibir herencia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, pues lo hemos visto desde el tabernáculo de Moisés, como esa participación en el atrio, ¿verdad? Ahí están todos los elementos preciosos. Por eso es de que en algún momento le puse que es el lugar santo, ¿verdad? Y se vea parte del lugar santísimo. Porque pues nosotros ya somos salvos. ¿Cuántos salvos sabemos acá? Pero estamos en un entrenamiento hacia una herencia preciosa. El tabernáculo se puede ver de diferentes maneras, ángulos, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Se puede ver desde lo que él enseñaba ayer, ¿verdad? De ver, entrar y heredar. Pero me llama la atención que aquí hay palabra, ¿verdad? Y que aquí está el mismo Cristo expresado en 66 libros, el candelabro, que también es luz de revelación, y el altar del incienso. En estos 3 elementos vamos a estar hoy platicando, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la mesa de la proposición, están los panes de la proposición, y estos son panes de propósito. Y yo creo que todos nosotros tenemos un propósito en el Señor. Es tan linda la palabra porque en Efesios capítulo 3, verso 2, el Señor lo expresa y dice que somos hechura de Él. Y cuando uno va al original en esa palabra hechura, dice que somos el poema de Dios, ¿verdad? Como que fuimos inscritos en libros ministeriales, que a su vez vienen a ser esa parte de
donde se escriben todas las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. O sea que hay libros como contables, ¿verdad? En donde hay un debe y un haber, y cada temporada tiene su función, y cada temporada tiene algo que tuvimos que haber hecho. Entonces, cuando analizaba todo esto, hablaba de, o sea, mi corazón me resaltó Dan, porque yo había hecho algo para enseñar en la iglesia. Pero quiero empezar con esto. Dice, el ministerio profético es el vínculo entre la tierra y el cielo, por medio del cual Dios revela, anuncia, denuncia, ¿verdad? También activa y ejecuta veredictos espirituales. Esa palabra veredictos la voy a usar hoy como tema principal. Por eso su función está íntimamente conectada con las cortes celestiales. O sea que hay una conexión tierra-cielo, ¿verdad? Todo lo que atares de la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares también será desatado. Entonces, porque las cortes son el sistema de gobierno divino, donde Dios juzga, decreta, legisla, vindica y ejecuta justicia. Esta es una segunda parte. Dice, el profeta no solamente habla, ¿verdad? Porque tienen esa facultad, esa habilitación. El profeta administra decretos. Y los decretos son importantísimos, ¿verdad? Lo único es que hay que saber de legalidad espiritual para poder decretar. Hay que saber de los hechos, ¿verdad? A veces cuando uno se acerca a personas, le dice, mire, pastor, ¿será que usted puede orar por mí? Y le dice uno, pero ¿y qué querés que ore por ti? Y le dice, el Señor lo sabe, le dice uno. Y recordemos que tal vez a veces nos cuesta enseñar esto, pero hay un pastoreo del Padre, ¿verdad? Hay un pastoreo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay un pastoreo del Hijo y hay un pastoreo que hace el Espíritu Santo por medio de nosotros y que es una gran responsabilidad. Pero estamos hablándolo, aunando el ministerio pastoral con el ministerio profético. Entonces, no solamente recibe visiones, sueños, interpretaciones, sino que él interpreta fallos del cielo. No solamente predice el profeta, conecta a la iglesia con el orden judicial de Dios. Entonces, este ya se lo leí. Entonces, yo quiero hablarle de Dan y quiero ver desde la perspectiva como un juez, ¿verdad? Pero como porque vemos dos textos donde aparece la función de Dan y aparece como serpiente junto al camino. Pero su significado es juez. Ese nos va a servir hoy. Venía dentro de las tribus para ser un juez que determine, ¿verdad? Un juez juzga. Hay diferentes palabras para expresar esto, pero él venía a esta tierra para ser un juez dentro de las tribus de Israel. Ahora, el problema de Dan lo dice este texto. Empieza el 16 y empieza dando su delegación ministerial. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pues ahí está todo perfecto, ¿va? Pero ¿quién está hablando aquí? Está hablando su padre, ¿verdad? Y estaba dándole una delegación, pero estaba hablando desde un veredicto. Mire, el hecho de que yo esté aquí hoy, hubo un veredicto, ¿verdad? O sea, aunque haya sido un pensamiento, nuestro apóstol anoche, después del culto, haber dicho, ¿quién va a predicar? ¿Verdad? Y el Señor le puso en su corazón y subió al cielo. Entonces ahí tuvo que haber estado Satanás. Haber dicho, no, ese no. ¿Verdad? Por feo, por petenero, por lo que sea. Ese no. ¿Verdad? Pongan a otro. Pero él puso en el corazón y se emitió una orden judicial. Entonces, se lo digo no por jactancia, sino porque así trabaja el reino de los cielos. Y así trabaja el Señor en todo lo que hacemos. El problema es que hemos descuidado nosotros esa faceta, porque a veces decimos, si al final el Señor nos va a bendecir. Y sí, pero hay en esos libros que están escritos, todo lo que hacemos, hay muchos débitos espirituales y hay cosas en las cuales hemos cometido errores garrafales. Todos, ¿verdad? Hemos cometido muchos errores. Entonces, pero dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, sea Dan serpiente junto al camino. Víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Pero ya en Deuteronomio aparece, que ahí se me fue el lado, pero aparece Moisés como un padre espiritual, cambiando el veredicto, ¿verdad? Y esa es la importancia de nosotros como ministros al momento de conocer y de lanzar veredictos, porque para eso nos pusieron.
¿verdad? Que no lo querramos hacer es otra situación, pero para eso nos pusieron, para eso fuimos llamados. Entonces habíamos visto a Adán como una involución de un juez hace muchos años, ¿verdad? Ahora que lo vemos, porque también lo vimos con la figura del anticristo, ¿verdad? Porque se desaparecía en Apocalipsis. Ahora que lo encontramos, nos damos cuenta que se fue arrebatado, ¿verdad? Y que tiene todas las funciones que no le voy a repetir por el tiempo, pero sabemos que retaguardia, la bandera, todo lo que representa Adán como una manifestación profética para este tiempo. O sea, la iglesia, decíamos, y sacar, ¿verdad? Conocedores de los tiempos. Ah, sí, pero ¿y Dan? No le habíamos puesto tanta atención. Ahora, cuando analizamos esto, Dan, serpiente junto al camino, su papá, autoridad, le da ese nombre, ¿verdad? Ahí está la causa y aquí está el efecto ya. Pero Dan, cachorro de león que salta desde Bazán, aparecen en el otro texto. Y ahí le están cambiando totalmente la función, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me llamaba a mi corazón era, ¿por qué cachorro de león que salta desde Bazán? Porque todo eso tiene su significado. Y ser un cachorro es un cachorro que no mide las consecuencias, ¿verdad? Pero que al final está en una etapa de formación. Porque, por ejemplo, muchos he escuchado yo que dicen, nuestro brazo profético no está bien. O sea, no es que no esté bien, sino que no ha crecido a la totalidad. Y podríamos hablar del evangelístico, el magistral muy precioso, el apostólico muy precioso, pero el pastoral, en cuanto a lo profético, sí, tal vez tenemos deficiencia nosotros, ¿verdad? Los profetas andan haciendo su función, edificando, bendiciendo, decretando y dando bendición por todos lados donde ellos se manifiestan, y es su función ministerial, su vehículo ministerial, pero como que tenemos que crecer en esa función, nosotros como pastores. Claro, ellos van adelante abriendo la brecha. Entonces, como que a Adán lo remendaron. ¿Se recuerda esa expresión que en algún momento hizo nuestro apóstol? Como que de serpiente lo trasladaron hacia ser un cachorro. Tuvo que haber pasado algo para que se convirtiera. Entonces, algunas personas de nosotros que estamos aquí podríamos haber tenido una maldición por parte de un padre o una autoridad. Pero lo que Dios quiere es que eso sea transformado, y eso solamente puede ser transformado en las salas de tribunal y en las cortes celestiales. Entonces yo quiero hablarle de eso hoy, pero mire lo que significa. Dan es el que hace juicio. Viene del hebreo que es juez, el que hace justicia, el que establece veredicto. Su raíz es dun, que es litigar. O sea, es una función como un abogado que se presenta y dice, pues como que quitar de las garras del enemigo a las ovejas, ¿verdad? Lo hizo David. Quitó de las garras del león, quitó de las garras del oso, liberó a un pueblo de un gigante, que ahorita vamos a ver una expresión de eso. Pero dice litigar, gobernar, ejercer autoridad. Entonces tiene un diseño jurídico espiritual. Dan tiene un diseño profético donde es bien lindo verlo ya desde la perspectiva apostólica, con todo lo que nos ha explicado, ¿eh? Pero sin embargo, Dan tuvo dos lados. Mira, pues su diseño original, justicia y defensa. Pero según Jueces 18, hay una caída hacia la idolatría. Entonces ahí lo lee usted en su casa o cuando usted tenga la oportunidad, pero tuvo una inclinación hacia la idolatría él también. Entonces, por eso Moisés profetiza, Dan es como un cachorro de león. Es decir, tiene el potencial, pero no ha madurado. O sea, desde esa perspectiva lo veo. No sé si usted vio un video que hay ahorita ya de Tikal que un jaguar cachorro agarró un pisote, ¿va? Eso fue un espectáculo, ¿va? Lindo. O sea, se creció Guatemala por eso ahorita en el sentido de la promoción, ¿verdad? Es un cachorro que no mide. O sea, ¿quién va? ¿Qué jaguar maduro va a presentarse ante la sociedad ahí? Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas quemas, muchas situaciones donde ellos tienen que buscar, pero yo lo que creo es de que ya ha habido alimentación, ya le han dado alimentación y ya está perdiendo el temor hacia la gente. Ahora, se lo pongo por la expresión de cachorro, ¿va? Mire esto. Dice, cachorro pequeño, recién destetado, uno que aún está en entrenamiento. Entonces, nosotros estamos en entrenamiento. Dice, león, símbolo de Ariel, fuerza, autoridad, gobierno y juicio, ¿verdad? Un león no maduro. Eso es lo que expresa esto, ¿verdad?
¿Tiene vocación de autoridad? Sí, tiene vocación de autoridad. Y lo vemos cada vez que en algún momento se presenta el enemigo con todas sus armas, ¿verdad? Pero necesita formación espiritual. Entonces, cuando nosotros no crecemos, cuando seguimos siendo niños, porque es que esto tiene mucho que ver con instrucciones, ¿verdad? También lo mencionaba el apóstol ayer, cuando él hablaba y decía que tal vez se ve hasta muy legalista, pero decirle, mira, no te vistas de esa forma, ¿va? Mira la bandera, ¿va? Por ejemplo, ¿va? Mira esto, o sea, que dar instrucciones en cuestiones que son básicas, ¿va? Porque esto que le estoy hablando es bien básico. O sea, cortes, cómo se presenta usted, cómo no se puede presentar porque no le van a tomar la palabra, porque hay veredictos espirituales. Entonces, esto describe la gracia que tiene Dan, pero también hay un peligro cuando yo lo veo ahora. Tiene gran potencial de conquista, pero puede desviarse si no se somete. Entonces, porque está en su etapa de formación, ¿verdad? O sea, no está como un león maduro ya, ¿verdad? Es un cachorro de león. Esa palabra salta, si lo profundizamos en la palabra yiznak, eso es hebreo, ¿verdad? Viene de la raíz que es sanak, que es saltar, arrojarse, abalanzarse con fuerza violenta, como sin medir el peligro, ¿verdad? Como que no medimos lo que en algún momento podría estar sucediendo en la corte celestial en contra nuestro. Y nosotros nos lanzamos como el jaguar, ¿verdad? Nos lanzamos sin medir las consecuencias de lo que en algún momento puede estar pasando. Entonces, ese salto no es un juego, ¿verdad? Si lo observamos de esa manera, es un movimiento de guerra judicial que estamos observando. ¿Cómo un león joven puede defender un territorio? O sea, tiene mucha inexperiencia, ¿verdad? Entonces, cuando dice desde Basán, no dice, porque tenemos que ver esto, dice, Basán significa tierra de gigantes. Y eso nos lo han enseñado ahora. Lugar de fertilidad normal. O sea que podríamos estar hablando de Basán como un crecimiento anormal, ¿verdad? O sea, lo que siempre se nos ha dicho. O sea, que cada uno respete la jurisdicción de otro y que en algún momento se esté rompiendo eso. De eso está hablando. O sea, que es un lugar de fertilidad, pero es anormal. Hay un crecimiento que hasta cierto punto trae, cada alma trae un veredicto, ¿verdad? Porque se va peleando, porque se va, como salga, está dejando su campamento. Ahora, cuando lo observamos, dice, región espiritual donde habitaron principados, antiguos reyes, territorio del rey Og, nos lo ha explicado mucho nuestro apóstol, uno de los últimos refaítas. En la literatura hebrea, Basán representa un territorio espiritual, oscuro, un asiento de fuerzas demoníacas y gigantes, que es con lo que nos enfrentamos y que hemos estado escuchando también como una capacitación. E incluso en textos del judaísmo antiguo, Basán se vincula al monte Hermón donde cayeron los vigilantes del libro de Enoc. Ahora, por eso es significativo. Dan salta desde Basán, no salta a Basán, sino que sale de Basán y pega un salto, ¿verdad? O sea, sale del territorio adverso, dice, de donde había idolatría, de donde habían gigantes, de donde había contaminación, se levanta desde un ambiente de gigantes y emerge desde batallas espirituales. Entonces, todo esto pues nos da a nosotros otra panorámica de lo que Dan, porque estamos conociendo todas las particularidades, las características de Dan y no podemos descuidar esto. O sea, Dan es levantado por Dios como un arma de juicio que surge desde territorios que definitivamente están contaminados, ¿verdad? Para traer luz y defensa a los pueblos, a los pobres, a los pequeños, ¿verdad? Entonces, Dan juez, cachorro de león, este es un resumen, autoridad inmadura pero real, salta, ataque judicial estratégico, desde Basán contra poderes territoriales. Entonces la frase significa, Dan es un juez joven, con ADN que se levanta sorpresivamente desde territorios oscuros. Y es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque cada día es una... O sea, hay ovejas que no han muerto porque hay una autoridad hay pastores que no hemos muerto, a pesar de nuestras malas decisiones, porque hay una cobertura que está cubriendo. Y eso es lo que muchos no medimos en algún momento en nuestras decisiones. Porque a veces en nuestras heridas queremos salir corriendo, ¿verdad? Y esas heridas lo que causan es
que sí, haya un descontento en el corazón, pero eso es por pura inmadurez. O sea, si no hay un crecimiento hacia la madurez, porque es que Dan tiene todo, es como que le entregaron un paquete completo, ¿eh? Pero ese es el que quiera crecer, ese es el que quiera avanzar, el que quiera percibir la función que se le ha dado. O sea, Dan tiene la responsabilidad de levantar gente que aunque parezca pequeña, van a ser grandes en el Señor. No hablemos de empoderamiento, hablemos de la función ministerial, porque así como a usted le consiguieron un propósito desde antes de la fundación, y a mí, entonces hay que conseguir un propósito en la gente. Ahora, avancemos pues. Ya le voy a dejar esto. El ministerio profético es la voz delegada en corte celestial. Voz del Padre es el juez. Voz del Hijo, abogado intercesor. Voz del Espíritu, el testigo fiel. El Paracleto, ¿verdad? El 2 y el 3. Voz de los ángeles que son mensajeros. La voz de la sangre que clama, ¿verdad? La sangre de Abel. La voz de la iglesia, Apocalipsis 8:4. Pero el profeta es la voz autorizada en la tierra para anunciar decretos, derechos, veredictos que el cielo ya habló. O sea que allá hay dos lugares que ahorita se los voy a explicar con algunos textos, pero ahí es donde hay acusaciones del enemigo, donde hay acusaciones de tus hermanos, porque es que siempre hay acusaciones cuando surge la herida, ¿verdad? Y lo importante de que esto es basiquísimo a usted, ponerse a cuentas y que surja el perdón, ¿verdad? Para ser limpiado, ser promovido, ser vindicado, ser restaurado en todas nuestras funciones. Entonces yo le puse a este tema veredictos proféticos. Y quiero hablar desde ese término veredictos. Y ahí le puse pues la imagen del Padre, el Hijo, ángeles y un profeta, ¿verdad? Que es el que conecta, ¿verdad? Pero recuérdese que Absalón se quedó entre el cielo y la tierra también. Y aunque era un hombre, un padre de paz, era una falsa paz. Entonces, la Escritura enseña que Dios es un juez justo. Y enseña que Cristo es nuestro abogado y que hay un acusador. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 lo dice. Y esto revela que en el mundo espiritual existen dinámicas judiciales. Entonces, donde se tienen que estar emitiendo decretos, ¿verdad? Entonces yo quiero entrar ya de lleno a esto porque es parte del reentreno, ¿verdad?, que tenemos que tener. Hebreos 12, el 24 al 25, aquí habla de Jesús el mediador, porque la función es de intercesión. Panes de la proposición, propósito, ¿verdad?, revelación, soy el camino en el atrio, la verdad en el lugar santo. Cristo es el camino, es el camino en el atrio, pero en el lugar santo es la verdad. ¿Y quién se opone a esa verdad? Ninguno se puede oponer. Entonces, el propósito del mediador, ¿cuál es el propósito de un mediador? Mediar, reunir a todas las partes, ¿verdad? Conciliar, reconciliar, para que haya un efecto de retorno, un shuv, para que podamos estar en paz y que se cumpla lo que dice el Salmo 133. Entonces, los mediadores y la medición son una función legal. Entonces, mira lo que dice, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Todo esto fue lo que le puse en resumen, pero dice, mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Entonces aquí nos está hablando de un mediador, de uno que está haciendo la unión entre esos dos campamentos, ¿verdad? Que ángeles suben, ángeles bajan, pero yo creo que en la función de adoración, como hemos sido enseñados, pues decimos que venga la presencia, ¿verdad? Y hemos sido enseñados que tenemos que subir nosotros y juntamente con nosotros el pueblo. Entonces la función, y otra función es que los ángeles los ministros representan ángeles en la tierra. Y yo siempre he tenido ese pensamiento, que tal vez lo voy a decir aquí, y nuestro apóstol no lo, pero por ejemplo cuando dice que en el final de los tiempos los ángeles van a distinguir entre la cizaña y el trigo, ¿verdad? Pero a nosotros nos dan una función de esas también. O sea, el poder observar la cizaña y el trigo desde la perspectiva profética. Entonces, como que en lo profético se da, ¿verdad?, al ángel de la iglesia.
que distinga entre, porque a veces como que nos da pena, hemos aprendido de nuestro padre espiritual que no es confrontativo, ¿verdad? Y eso nos trae muchos problemas, el ser confrontativos. Él tiene su dicho, ¿verdad? Dejen que el agua tome su nivel. Y termina diciendo es que los judas se van a matar solos, ¿verdad? Se ahorcan solos. Entonces en la función profética, pues eso es claro y eso da paz al corazón, porque es que a veces se crean situaciones en el corazón de nosotros, inconformidades en nuestros corazones, y solo una inconformidad, si no se pone a cuentas, nos lleva hacia un tribunal. Entonces veamos esto, en el nombre de Jesús, vea esto pues, porque hay un solo Dios y también un solo mediador, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Solo resaltando esto, ¿verdad? Ahora, la postura de Cristo es esto, nos hace demandas a nosotros. Usé esa palabra demandas porque el tema es sobre lo jurídico. Nos demanda santidad, ¿verdad? Nos demanda pureza y justicia. Eso es lo que está demandando esto. O sea, estos estándares no pueden ser comprometidos, o sea, no son negociables, ¿verdad? O sea, Dios no es negociable. El profeta no puede ser negociable, el ministro no puede ser negociable. Entonces, Dios nunca podrá permitir que su justicia sea comprometida. Eso lo tenemos claro nosotros. Él dice, sean santos como yo soy santo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces ahí surgen las figuras, ¿verdad? Y el Espíritu Santo siempre remarcando eso. Entonces, cuando miramos esto, aquí aparece algo bien importante porque yo, por ejemplo, en la mesa de la proposición, en un tema de Santa Cena le puse la mesa del testimonio, ¿verdad? Entonces hay un lugar donde hay testimonio que hablan de ti. Hay una buena reputación, una mala reputación. Lo importante es lo que Dios cree de nosotros, pero a veces confundimos nosotros lo que nosotros creemos, porque es un problema de conciencia, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a evaluar según cómo esté nuestra conciencia y eso es lo que el Señor tiene que tocar por medio de su Espíritu Santo. Entonces dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero Él me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, o sea, lo mandó de una vez. Ahí estaba hablando el apóstol Juan, le estaban hablando a él porque él se tira a piso, ¿verdad? Y le dice, adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús, y esto me da a mí, tal vez ese es el texto que me dio el enfoque, ¿verdad? Porque dice, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces hay profetas, hay proféticos, sabemos proféticos, pero en la función de ambos está esto, ¿verdad? El testimonio de Jesús. Pero ahí aunado va el testimonio nuestro. Entonces Juan comete el error de adorar a alguien que había sido enviado. Y ahí lo cuadra, ¿verdad? Y hablaremos de esto después, pero vea esto pues. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por el testimonio de 2 o 3 testigos. Se juzgarán todos los asuntos. Esto es bien importante. Máxime cuando tenemos situaciones jurídicas dentro de la iglesia. Entonces la profecía no es meramente información dada la dimensión de la tierra. O sea, la profecía es estar de acuerdo con el testimonio de Jesús y ahí deberíamos de empezar los que profetizamos y los que en algún momento son profetas que tienen un doma, ¿verdad? Que son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces la profecía es estar de acuerdo con el testimonio de Jesús. ¿Dónde? En los tribunales del cielo, ¿verdad? Entonces yo veo que en el cielo hay 2, está la corte celestial, que es donde habla el libro de Daniel, capítulo 7, donde dice de que hay un trono, y ya le puse ahí que ahí está el Padre, a la diestra está Jesús, pero en base de 2 o más testigos, dice los asuntos se resolverán y serán considerados verídicos. Esto es bien importante. No puede ser uno, no puede ser tu amigo, porque es que el amigo te extiende, pues, si somos ministros, o sea, extendemos brazos ministeriales, cetro de misericordia que lo da el Señor, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, pero no puede ser por un hecho de amistad, sino que tiene que ser desde la postura ministerial. Y que si hay algo que cuadrar, hay que cuadrarlo, ¿eh? Y que si hay algo que reconocer, hay que reconocerlo. Pero eso solamente tiene que ser por el testimonio de Jesús, porque Él lo dice, ¿verdad?
El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Entonces, este pasaje se lo puse porque está referido a procesos judiciales. Entonces, Jesús es un intercesor, ¿sí? ¿Dónde está qué hay en el lugar santo? El altar del incienso. Las intercesiones de los santos que suben, mesa de la proposición, y está el candelabro de oro. Ahora, pero eso también, dice, por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, tenemos a Cristo que intercede por nosotros, por los pecados pasados, por los presentes, y si no hemos conocido algunos, también, ¿verdad? Pero lo importante es ya no pecar, en lo mismo por lo menos, ¿verdad? Porque es que lo que sucede es que a veces nos mantenemos en el atrio, ¿verdad? Lavándonos y pecando y empatando, y pecando y empatando, eso es atrio. Cuando nuestra posición tiene que ser, sí, atrio porque hay que limpiarnos, ¿verdad? Pero lugar santo, lugar santísimo, donde la revelación fluye y donde la presencia del Señor está, porque si usted se da cuenta, en el arca de la presencia, en el arca del pacto, ahí están esos elementos tan preciosos que hay un maná escondido. Y ese hay que buscarlo, se encuentra, ¿verdad? Esa es la revelación que el Señor nos va a dar. Entonces Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es una actividad legal que se da en los tribunales del cielo. Entonces vea pues, ¿qué son las cortes celestiales? Las cortes celestiales es un ámbito espiritual donde Dios juzga con justicia y misericordia. Es donde Cristo intercede y defiende a sus hijos. Es donde el adversario presenta acusaciones. Es el enemigo, ¿verdad? Y es donde el Espíritu Santo actúa como consolador y también como abogado, ¿verdad? Él nos consuela, nos enseña, nos dirige, pero también es un abogado. Pero se revisan los libros de registros. Esos libros donde le expliqué que en Efesios 3:2 dice que somos hechura de Él, somos el poema de Dios. Y eso es bien lindo entenderlo, ¿verdad? Porque es la imagen y semejanza de Dios. Lo único es que a veces no nos gusta estar siendo tallados a Él. Entonces el propósito es liberar justicia. Las cosas judiciales son bien importantes que nosotros las reconozcamos, que nosotros caminemos en ellas. Entonces, Job 23, miremos un caso, solo para empezar, ¿verdad? Donde se habla de esto. Solo se lo voy a poner y si nos da tiempo lo explico al final. Dice, entonces Job volvió a hablar. Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Yo creo que Job es el que más tiene esta expresión, ¿verdad? O sea, la expresión de corte celestial, de tribunal. Dice, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta. Mira qué lindo. Y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, dice. Él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él. Así que mi juez me absolvería para siempre. Y esto es bien lindo, ¿verdad? Porque tenemos acceso al Padre. El Hijo nos está intercediendo, porque esto es lo lindo del Hijo, porque Él vivió en carne y hueso acá, ¿verdad? O sea que Él nos entiende en toda la función. Entonces la mayoría de personas creemos intensamente en la oración. ¿Cuántos creen en la oración? Y en la intercesión. O sea, es algo precioso, es un arma poderosa. El cristiano que no ora no sabe que está peleando una batalla, ¿verdad? Y tiene que ser librada por medio de la oración. Aún aquellos que no se consideran cristianos, ¿verdad? Aquellos que tal vez ni son oyentes, ¿verdad? Cuando se está llevando el río, se ponen a rezar, a orar, a hacer lo que su conciencia les está dictando y claman y reciben una respuesta de protección, ¿verdad? Sin embargo, aún con esta fuerte convicción en cuanto a la oración, sigue habiendo mucha frustración por la falta de respuesta de parte de Dios. Entonces decimos, y lo que yo observo acá es que nos han enseñado, y a nosotros nos han enseñado de todo, y esto no lo han enseñado, por eso le dije que era algo básico, pero si el Señor me lo puso que se lo recordara. Nos han enseñado a ir a un campo de batalla, pero sin ir a veces a una sala de testimonio. Entonces empezamos lo que Pablo expresaba y decía, yo creo que se lo puse aquí,
Pablo lo expresaba, dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. O sea, es que está expresando como un boxeador, ¿verdad? Y está diciendo, miren, ellos en su capacitación sí dan golpes al aire, pero cuando están con su rival, la mayoría de golpes al aire que dan es cansancio, es fatiga. El problema es que nosotros estemos fatigándonos nosotros mismos como ministros. Ese es un problema. El problema es que estemos fatigando a la gente. Y diciendo, miren, vayan a batallar, vayan a pelear, vayan a la corte celestial, vayan al tribunal del cielo. Sin poder, porque es que como abogado el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros una capacitación. Por eso dice, ¿cómo es posible que vayan a los tribunales de afuera? ¿Acaso no hay entre ustedes gente que pueda discernir, juzgar los casos más triviales? Entonces, cuando yo observo esto, o sea, participamos en actividades espirituales a la vez, pero nos preguntamos, ¿será que están teniendo efecto alguno? ¿O será que estamos fuera del orden de Dios? Porque de eso depende nuestra fructificación, la multiplicación. Recuerde que el Señor le agrega a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad también. O sea, Él no va a dar almas cuando alguien las va a maltratar, por ejemplo. Entonces, nuestras actividades en el vehículo donde nos movemos, sea profético, sea pastoral, magistral, evangelístico, apostólico, Pablo dice, yo no lucho como dando golpes al aire. O sea, dice, yo no voy a empezar una batalla en una sala del tribunal solamente, yo tengo que conocer el veredicto. Dice, yo no lucho como uno que golpea el viento. Y esto yo me imagino que se expresa en la práctica de boxear, ¿verdad? Un sujeto imaginario, ¿verdad? Está dando eso. Entonces, esto es para el gimnasio, ¿verdad? Pero para nosotros que estamos ya en el campo de batalla, no podemos estar dando golpes al aire. Y el problema es que nos cansamos mucho. Entonces regresemos acá. Yo he visto personas orar, hacer oración, y que no sabían que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces en el momento porque es bien fácil el estar bajo una cobertura y recibir instrucciones. Y el no recibirlas nos pone en un estado, a veces a nosotros como pastores, de legalismo. No hagas eso. No te movas sin permiso. No esto, no lo otro, no lo otro. Y entonces nosotros en nuestra función, claro que tenemos un llamamiento de Dios, pero tenemos un Padre que también nos da veredictos y que juzga los casos. Y aunque usted no crea, pero nos observa a todos. Y sabe qué pata cojeamos. Y nos ama con todo su corazón. Pero lo que yo digo es, ¿cuántos negocios no han quebrado? ¿Cuántos ministerios no han quebrado? Sí, a causa de esto, a causa de ir a batallar a una corte sin bajar. Es que yo lo veo, porque para esto hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si llevas tu ofrenda al altar, tu diezmo al altar, y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ahí estás peleando, porque el diezmo es un arma también. Yo reprenderé por vosotros al devorador. Pero entonces estás dando dinero y lo mismo que nosotros le enseñamos a la gente, lo estamos haciendo en nuestras funciones. Porque si miras que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y regrésate a la sala del testimonio. Regrésate a la sala del tribunal. Y si no te pones, porque no le está diciendo, y tal vez hasta, porque ese no le había hecho daño. Lo único es que sí se enojó. Porque dice, tu hermano tiene algo contra ti. Entonces, tanto hechor como consentidor en el corazón pagan por igual. Entonces, lo que está diciendo ahí es, regrésense a la sala del testimonio. No estén dando golpes al aire, hombre. Y lo dice con amor, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Mejor todavía, ¿cuál es la respuesta a esto?
Porque el cielo a veces permanece en silencio y decimos, no he recibido respuesta, y como no me ha dado respuesta, Señor, mejor me voy. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas ovejas en nuestras iglesias no han salido con débitos espirituales? Y que ahora están en otras iglesias con débitos espirituales. Y que hasta cierto punto los ministros los recibimos, ¿verdad? Porque decimos, es que el Señor los trajo. ¿verdad? Mire, yo aprendí algo. Cuando yo me trasladé al ministerio de Benecer, la función de que el Señor fue el que nos cambió el corazón, ¿verdad? No voy a profundizar mucho en eso, pero la instrucción del apóstol fue, díganle que no se despida de la gente, porque va a crear una división. O sea, yo tenía a mi cargo tal vez unas 1,500 personas donde yo estaba. Y tenía contacto con todos porque había pasado por jóvenes, por matrimonios, por familiar, porque eran por redes, ¿verdad? Y aquí está testigo el pastor Río que esta fue la instrucción del apóstol. Y le dijo, mira, decirle que no se despida, que pida la bendición y que no se despida. Pero siempre la gente va. Al menos aparecieron unos colochos por ahí y unos pelones y todo. El problema es no parar a la gente. O sea, porque también me lo dijo el Señor un día que estaba predicando aquí. Porque yo testifiqué esto y me dijo, mira, si no te llevaste a ninguno, pero tampoco paraste esa masacre. Y esos fueron los que hoy están en otras iglesias. Y yo no estoy profetizándole a ellos, pero van a hacer la misma función. Porque están en medio de situaciones de deudas espirituales. Y no hay fruto y no crecen y siempre las mismas situaciones. Y cantando en la alabanza y cantando afuera. O sea que son situaciones que hasta cierto punto uno dice, Señor, líbranos de todo esto. ¿eh? Porque eso es doloroso usted. O sea, cuando una oveja, yo sí he llorado algunos. ¿no? Algunos me ha alegrado, pero el Señor, si son hijos, los va a traer, ¿verdad? Porque es que esa es otra cosa. Cuando habló el apóstol de Absalón, decía, ¿Absalón lo fueron a traer? ¿Joab lo fue a traer? Nosotros decimos, a veces las ovejas nos ponen carga a nosotros, van a traer a los, pastor, vaya a traer su pastelito al hermano. Ese te va a hacer la vida imposible. Mejor hay que esperar que vuelva como el hijo pródigo. ¿Por qué razón? Porque se volvió en sí. Pero el que no vuelve en sí, te va a volver a hacer lo mismo. Aunque hoy sean nuestros trofeos, ¿verdad? Porque podrían ser nuestros trofeos hoy. En medio de la necesidad y a veces hasta de la amargura, ¿verdad? Que nosotros podríamos tener. Porque es que se amarga uno usted. Y si uno no sana eso desde el corazón, porque el corazón se empieza a endurecer y el Señor nos pide quebrantamiento, no endurecimiento. Entonces yo veo esto bien importante, lo de la sala del tribunal. Yo sí lo veo importantísimo porque cuando yo observo, este es un ejemplo, ¿eh? Pero miremos, la oración es donde nos insertamos dentro de un conflicto espiritual. Son conflictos. O sea, estamos peleando, dice, no es simplemente pedir o peticionar a Dios por algunas cosas, es interactuar con Dios mismo. O sea, por eso es la necesidad de la comunión, pero también interactuamos con poderes de las tinieblas que resisten. O sea, el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Daniel, que eso se lo pongo porque no da tiempo, pero ¿y por qué no ha llegado la oración? Porque el príncipe de Persia se opuso. Pero al final le dice que ya ha llegado la revelación. Entonces hay una oposición, pero más poderoso es el que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice, no corras una meta que no esté definida. O sea, no estés corriendo, no estés pegando golpes al aire, dice. Entonces, sí participamos en actividades a veces, ¿verdad? Que al final yo observo y digo, Señor, no estaremos actuando en contra de tu voluntad. Por la falta de fruto, por la falta de respaldo de Dios. Porque Moisés lo dijo, Abraham lo dijo. O sea, si el Espíritu Santo no va, ¿para qué nos movemos? Entonces, hay muchas cosas que yo quisiera testificarle, pero tronos y el sistema judicial. Hay un sistema judicial real en el cielo. Cada vez que leemos acerca del trono de Dios en el cielo, tenemos que entender que no se está refiriendo simplemente a un lugar de adoración, sino también a la silla del juez en
sistema judicial. El trono de Dios es donde operan los tribunales del cielo. Entonces entrémosle pues. Daniel 7:9. Ahí está, mire, clarito. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de días, ¿quién es el anciano de días? Dice, y el anciano de días se sentó. Sus vestiduras era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego. Cristo. La imagen, ¿verdad? La imagen del Padre. Dice, y sus ruedas, fuego abrasador. Esta es una descripción poderosa del trono de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis no dice, o sea, lo que dice es que aparte del trono de Dios hay por lo menos 24 tronos. Y eso es, lo hemos entendido, ¿verdad? Alrededor del trono habían 24 tronos. Entonces, y en ellos, dice, estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y sendas. Las demandas, pureza, ¿verdad? La paz también es una demanda. Entonces, un río de fuego corría saliendo delante de él, miles de millares servían y miriadas de miriadas estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. O sea, no le estoy hablando yo desde mi conocimiento, desde el conocimiento de otro. Entonces, cuando intercedemos, es un campo de batalla, ¿verdad? Ahí está el campo de batalla, ahí está el juez, ¿verdad? Cuando uno aprende sobre oración y guerra espiritual, siempre nos enseñan que hay un campo de batalla. Pero yo estoy convencido que hay un lugar antes, y es la sala del tribunal. Es ahí donde el abogado se siente y le dice, mira, me vas a decir si vos lo mataste, porque yo te voy a defender. Pero si no me decís la verdad, no te puedo defender. Pero es que ahí está Cristo diciéndonos a nosotros eso. Si le pusiste el pie a tu hermano, si lo menospreciaste en tu corazón, porque nosotros podemos decir, es que yo me cambié porque el Espíritu me habló, y eso puede ser cierto, ¿eh? Y tal vez esa tendría que ser la expresión. Pero ¿y cuántos corazones no herimos? Porque es que tampoco se haga el que no sabe, porque yo he platicado con muchos y la mayoría se han trasladado de sus coberturas hacia la cobertura apostólica. Tal vez mi caso ha sido un poquito más sonado, ¿eh? Pero yo en cada momento de mi vida le digo al Señor, oye, tampoco estoy todos los días pidiéndole perdón, ¿eh? Pero yo me he acercado al pastor Río, perdóname. En la proclama me paré y le dije, no quería empezar el año otra vez así. Yo sentí en mi corazón y todo lo hice de frente. Nada lo hice a espaldas. Y ahí está el pastor Gilmar de testigo. Porque es que lo que tenemos que hacer es quitarle derechos al enemigo para que nos destruya. Porque es que lo que sucede es que el enemigo nos puede hacer pedazos, simple y sencillamente con que nosotros no tengamos la revelación del justificador. Porque vamos a estar con una culpa en nuestra mente. Y tal vez ya andamos predicando, pero con una mente en cárceles espirituales. Y yo le vuelvo a decir, y si es necesario se lo digo públicamente, Pastor Río, perdonaba por la función, porque la función que nosotros tenemos es de humillarnos en todo momento. Y yo te lo vuelvo a decir, o sea, desde la percepción ministerial, hay un corazón que ha aprendido, ¿eh? Y yo conozco el corazón del Pastor Río y sé cómo él ha caminado por esta brecha, ¿eh? Y es lindo el ministerio que Dios le ha dado. Pero es que en los planes de Dios no podemos meter nosotros sentimentalismos, porque es que es ahí donde el enemigo nos va a obligar y nos va a matar. Si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios, hermanos amados, vamos a estar fallando cada día en las mismas situaciones. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y saber que los movimientos que en algún momento hemos hecho no son movimientos de hombre. Aunque aunque la gente nos critique, nos señale, nos hable, y que esto sea en el espíritu, ¿verdad? Pero cuando abandonamos el campo de batalla, yo estoy entrando a una sala de tribunal, ¿verdad? Porque si no, no le quitamos derechos al enemigo.
Entonces, la manifestación, mire esto pues, y vi el cielo abierto, mire esto es bien importante, tal vez aquí vamos a ir terminando porque sí quiero ministrar. Dice, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Aquí está Cristo, ¿va? Y con justicia juzga y hace la guerra. O sea que con justicia juzga, tribunales, y pelea. Pero nunca va a ir a pelear sin juzgar un caso. Y yo lo hago delante del Señor y lo hago aquí delante de ustedes y le digo, Señor, júzganos. Júzgame en mi corazón, en mi intimidad, porque eso es bien delicado hacerlo. Entonces la oración y la contienda no deben simplemente dispararse a oscuras, hombre. Tiene que haber una potencia desde nuestro espíritu motivándonos, ¿verdad? O sea, una de las situaciones, yo creo que los pasos críticos a la oración es comprender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde me lleva esta situación? Y esta es una manifestación. Entonces Jesús y los tribunales del cielo, en Lucas 11, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, y sí hay legalidad ahí, porque estaban confesando sus pecados, ¿verdad? Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y está hablando de tribunales, ¿verdad? O sea, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, la manifestación, está hablando de tribunales, pero en Lucas 18, el 1 al 8, que no se lo voy a leer porque ahí está aquella viuda, ¿verdad? Que llegó con el juez injusto. Solo se lo puse ahí. Pero ahí les enseñó a orar desde la sala del tribunal. Es una sala del tribunal. Y les empezó, o tal vez sí se lo voy a leer, fíjate. Y no es que no tenga parque porque le hice como 100, pero no voy a leer ni 20, creo. Lucas 18, del 1 al 8. Dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Eso tienes que cuidarlo. Por ejemplo, a veces juzgamos decisiones apostólicas, ¿no? Y al juzgar decisiones apostólicas nos estamos pasando trayendo al apóstol. Y es una autoridad. El representante de Cristo, y nosotros también somos representantes de Cristo aquí. Y diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo, para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a mi apóstol, a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchar lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? No obstante, dice, que claman a Él día y noche, ¿se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pues entonces aquí entra la incredulidad. O sea que como que el endurecimiento de corazón nos ahogó la fe. Ahora no creemos en nada, ni en nadie, ¿verdad? Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso porque el endurecimiento, recuérdese de Nabal, ¿verdad? Tieso paró. Eso fue, así terminó Nabal, por insensato. Entonces, cuando yo analizo todo esto, que es bien lindo a ustedes, porque aquí en Lucas 18 enseña a orar desde una sala de tribunal y te dice te está diciendo que tus pecados están siendo perdonados. Entonces, en la corte celestial hay legalidad espiritual, hay rendición de cuentas, hay ejecución, si me ayudan los hermanos de la alabanza, hay ejecución de decretos divinos, hay asamblea celestial, hay instancia judicial. Mire todo lo que hay. O sea, la asamblea celestial se le puede llamar que hay seres espirituales que lideran, ¿verdad? Y administran asuntos del reino de los cielos. Entonces, instancia judicial, por ejemplo, que son las últimas dos, es donde Dios efectúa ciertos tipos de casos, ¿verdad? Y ejecuta sentencia.
Ahora, en Daniel 5 hay una reunión donde aparece una mano. Cuando escribió, ¿verdad? Mene, mene, tekel uparsin. Entonces, te pesaron y has sido hallado falto de peso. O sea que todas las situaciones de pruebas, de dificultades que están contrarias a nosotros, que mire, no hay mejor forma de vencer a nuestros enemigos que amándolos, que orando por ellos. Estar todos los días orando, clamando, duele a ustedes. Más cuando se trata de ovejas, ¿verdad? Pero ¿quién somos nosotros? O sea, al final, nosotros a veces nos estamos lamentando en nuestras heridas, ¿verdad? Y cuidadito con los perros también, que solo vienen a lamer las heridas, ¿verdad? Porque hay gente que hace esa función y se nos puede hasta podrir una herida, una llaga. Hay que echarle una llaga podrida. Hay que echarle limón. Pero mire pues, te pesaron y te hallaron falto. Había un juicio. Solo le estaban notificando el resultado del juicio. El juicio de la abominación. Hay gente que dice no hay juicio, porque todo está pagado. Pero no hay resultados, no hay frutos. Y la Biblia es bien clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces cuando no hay frutos uno dice, pero está falto de peso, estamos faltos de peso, porque no le voy a decir, ay, qué gran fruterío el que tiene, pero ahí vamos, ¿verdad? No hay necesidad de juicio porque ahora clamo al Padre. De eso es la gente que no lo reconoce a usted como pastor. Que hay que ponerle el ojo también, ¿verdad? Él es misericordia y Él es compasión. Pero también es fuego consumidor. O sea, le dice la Biblia que Él no es cambiante como nosotros, ¿no? Su sí, su no es no. Entonces no nos columpiamos de la gracia del Señor y de su misericordia. Entonces yo quiero orar, porque mire, le iba a hablar de la Asamblea General. El término Asamblea General significa compañerismo universal o una reunión de multitudes. Ay, qué lindo. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese se lo sabe usted, ¿verdad? Cabeza Cristo, sumo sacerdote, ministro. Barba los maduros, ¿verdad? Autoridad ministerial. Vestiduras, pueblo, identidad y función. Borde los extremos. O sea, la cobertura total hasta el borde de las vestiduras, ¿verdad? La mujer que tocó el borde del manto del Señor. Entonces, nubes y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de Él y abrazará a sus enemigos alrededor. Eso es tribunal. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Ahí está la otra versión. El que le diga raca a su hermano es. Eso quiere decir idiota. Entonces tenemos que conocer al adversario, quitando derecho legal sobre nuestra vida. Entonces hay gente que está bajo juicio y no lo sabe y sigue orando el Padre Nuestro cuando tendría que regresar a la sala del tribunal y ponerse a cuenta, ¿no? Entonces yo quiero hacer un llamado ahí en nuestro lugar, que nos podamos poner de pie un momentito. Voy a pasar las diapositivas para que pueda quedar ahí la intercesión también se hace en base a una ofrenda. Si no hay ofrenda, no hay base para la intercesión. Pero donde hay una ofrenda, Jesús se acuerda de nosotros. El Salmo 20, el 1 al 4 nos muestra que Dios los ha bendecido y se ha acordado de ellos en base a sus ofrendas. Y mire, el que ya le dije, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto, antes que caiga el sol sobre tu cabeza. Entonces, que no te expongan. Ese es mi mensaje hoy. O sea, que no seas expuesto ante las potestades. Cuando ya, las potestades siempre saben cuando estamos en ilegalidad. Pero cuando ya se vuelve público esto, hay que poner nuestras barbas de remojo. Entonces ahí en tu lugar cierra tus ojos, levanta tus manos
Y desde ahí de tu lugar dile: Señor, hoy entramos a la sala de tu tribunal. Hoy queremos, Señor, recibir el oportuno socorro para nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos hasta faltos de entendimiento, Señor. Pero lo que hemos seguido tu instrucción nos ha ido bien, Padre. Por eso te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Utiliza ahí tu lugar. Dile: Señor, te pido perdón. Y conforme el Espíritu te vaya mostrando, porque el Espíritu te va a ir mostrando en qué le has fallado a tu hermano, a tu esposa. Por ejemplo, dice: el que trata mal a su esposa, se le cierran los cielos, ¿verdad? Entonces ahí en tu lugar, si adoramos, hermano, adoremos. Y abriste el camino. Levanta tus manos, dile: Señor, aquí estamos, Señor. No quiero que me presenten ante el tribunal con manchas en mis ágapes. No queremos que nos presenten delante, Señor, del tribunal con situaciones, Señor, que todavía no hemos pagado. Queremos quitarle todo derecho al enemigo. Y eso viene por medio de la confesión, Señor. Nos presentamos indignos delante de ti, Señor, para que tú nos hagas limpios por tu sangre preciosa. Te agradecemos, Señor. Levanta tus manos. Padre, bendice a tus siervos, Señor. Danos la facultad de poder presentarnos delante de ti en cada momento, Señor, y que cada uno pueda fructificar conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo para que cada uno presente su causa y salga perdonado delante del tribunal del Señor. En el nombre de Jesús, adoremos al Señor. Rey de salvación, Rey de salvación, y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste. Dile: Rey de justicia, y Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó La Escuela Profética de Ministerios Ebenecer. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala. Para más información visita nuestro sitio web ebenecer.org.gt.